Hola, este nuevo episodio sigue en la serie de la alimentación y de lo que estamos comiendo y la vibración. Pero hoy me voy a ir un poquito más por el lado de qué es lo que estás consumiendo. Te voy a contar mi experiencia con la comida a raíz de mis articulaciones. Vamos a ver por qué es importante saber de dónde vienen tus alimentos y vamos a hablar específicamente de la leche y de la carne. Para terminar con entendiendo que tú estás a cargo de tu propia salud y de tu propia alimentación. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hoy quiero empezar el episodio dándote las gracias por estar aquí, escuchando cada semana y por dejar tus preguntas, porque ahora tenemos un espacio nuevo en Spotify donde tú puedes dejar las preguntas y a mí me llegan. No tienen que ser públicas, sino que se ven de manera privada y yo puedo contestarlas. Entonces esto me parece lindo porque tú puedes dejar el tema que quieres, que tratemos acá en el podcast y también puedes hacer tus comentarios y me llegan directamente a mí. Y de la semana pasada que comencé esta serie con lo que de la comida, te vas a dar cuenta porque vamos a continuar esta semana precisamente con un tema similar, también va a ser de la comida, pero ya vas a entender por detrás por qué llega esto. Y me parece súper lindo porque escucho que muchas personas que están comenzando en el camino de la buena vibra, a cambiar sus hábitos, tienen muchas preguntas sobre la alimentación, pero recuerda que yo no soy ni nutricionista, ni médico, ni nada de esto. Ahora, sí voy a contar las cosas que han cambiado en mi punto de vista de la alimentación desde mi experiencia, que tú sabes que a mí me encanta contar desde la experiencia de lo que he vivido y te puedo contar qué ha pasado conmigo y con mi cuerpo con los cambios que he hecho. Entonces, vamos al episodio de hoy y vamos a comenzar con la experiencia de la comida a través de mis articulaciones. Resulta que ya va a ser un año, imagínate, en febrero del año pasado, yo fui a mi examen anual donde la persona que generalmente vamos, que es la médica, y allá nos hacen todo tipo de exámenes, desde electrocardiogramas hasta las mediciones que generalmente se hacen en la sangre. Y ya en ese momento yo tenía una maluquerita en los dedos, especialmente en las articulaciones cuando me levantaba por las mañanas. Estaban comenzando a sentirse como salchichas, un poquito gorditas y un poquito hinchadas en las mañanas, pero no me había dado mucho problema. Y hace mucho tiempo atrás, yo diría que hace más de 15 años, yo había sentido lo mismo y había desaparecido. Pero esta vez en el examen yo no dije nada porque yo asumí que iba a volver a desaparecer esa maluquera y que no iba a pasar nada más. Y resulta que me hicieron los exámenes, no buscaron por ningunos marcadores en la sangre si tenía, por ejemplo, artritis reumatoidea, ni nada de eso, sino que hicieron los exámenes normales y resulta que después de 2 meses yo todavía seguía con la maluquera en las articulaciones. Es más, se me había vuelto, porque les voy a contar qué ha pasado, un poquito más difícil al levantarme. Entonces, ahí fue cuando yo hice mi trabajo de péndulo y empecé a ir a la acupuntura y al quiropráctico. Sin haberme dado cuenta, porque yo creo que uno no empieza a mirar las cosas sino hasta que uno va y se tiene que sentar y, como les he dicho tantas veces, hacer como quien dice un mapa mental de qué ha pasado para yo haber llegado a este punto. Me puse a pensar y después de la segunda vez que me dio COVID, empecé con maluquera o con dolor muy, muy, muy suave, sobre todo detrás del cuello y en las articulaciones. El caso es que a medida que el tiempo pasó, se me fue agravando este malestar en las articulaciones y comenzó a hacerse más fuerte. Afortunadamente, yendo a acupuntura, se pudo mantener en un nivel estable, aunque no perfectamente, y no podría decir, si soy honesta, que
la acupuntura completamente quitó los dolores en las articulaciones. Entonces, a partir de esto, después de 6 meses de acupuntura más o menos, yo comencé a mirar la solución a través de la comida. Generalmente me gusta irme solo a lo energético. Y me faltó contar algo importante. En el momento en que yo decidí trabajar con mis articulaciones, también comencé meditaciones para comenzar a trabajar yo misma en mi parte energética, y desde el año pasado, diariamente, vengo haciendo las meditaciones. Cada meditación dura 45 minutos y la hago diariamente. Entonces, ¿qué pasó? Vi que mientras que estaba en acupuntura, mi cuerpo seguía sostenido a un nivel que no era el 100%, sin problemas en las articulaciones, pero mejoró. Entonces yo tengo que darle a la acupuntura este agradecimiento, pero al mismo tiempo comencé a trabajar la alimentación y a mirar qué es lo que está pasando o cómo puedo ayudarme de la parte física, porque recuerda que no somos solamente un cuerpo, sino que somos también una parte energética, cuerpos energéticos y diferentes cuerpos que nos ayudan cada vez a ser una persona completamente saludable en esta vida física. Entonces, cuando yo comencé a hacer esto, empecé a mirar dónde estaba la solución. Bueno, entonces trabajé con bioenergética y mejoró, pero no todavía al 100%. Y allí empezamos a trabajar con una, no dieta, porque no es una dieta especial, pero con una eliminación de productos por 3 meses. Y yo me acuerdo que fue fuerte, perdí peso y me di cuenta que muchas veces estaba comiendo cosas que realmente no necesitaba y que no eran las mejores, a pesar de que ya comida limpia en sí, yo sí la había acostumbrado. O sea, yo tenía hábitos de cocina y de ingesta de alimentos que son sanos. Generalmente comidas muy verdes, productos que son comprados orgánicamente o biológicos en el supermercado, cosas que yo sabía que generalmente las personas no incluyen en su dieta, como una vez a la semana como queso y es en una pizza que es con la base de coliflor. De resto no tomo productos lácteos, no como productos lácteos, tampoco tengo cosas o animales o ingesta de carne que no sea biológica, no como pollo. La parte de los pescados todos son cogidos en mar abierto, o sea, wild caught, como se dice aquí. Es decir, yo no podía ni pensar que esto tenía que venir de allí. Pero lo que me di cuenta es que cuando ya pasaron más o menos 8 meses de acupuntura y yo ya lo había mezclado al final con la parte de los alimentos, empecé a mejorar más. ¿Qué pasó con los alimentos? Anteriormente yo no comía huevo, entonces volví a introducir el huevo. Tampoco comía ciertas frutas como diariamente, pero las cambié. Te voy a contar qué hice. La carne, de una vez, aparte de que comía carne, tú sabes que como carne muy poquito, pero esa carne me aseguré completamente de que fuera biológica. Y es muy difícil encontrar carne biológica que no sea carne que ya ha sido, como quien dice, molida para hacer hamburguesas. Esa carne sí se encuentra más fácil, pero el pedacito de carne que uno se come normalmente, encontrar la biológica es muy difícil. Y te voy a contar por qué es importante esto más adelante aquí en el episodio. Y otra cosa que me mandaron fue: quita todas las frutas que son muy dulces. Y a mí me encanta la fruta. Yo vivo de las frutas. Por Dios, quitar la fruta para mí eso fue un castigo prácticamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que el péndulo a mí siempre me marca que no coma banana, yo como banana. Pero por esos 3 meses no comí banana, ni piña, ni mango. Solo podía comer frutas que eran las moras, las fresas y los arándanos. Y las manzanas, pero las manzanas tenían que ser verdes. Oye, pues qué cosa. Y por la mañana al levantarme me tomaba mi jugo de apio y una vez a la semana o 2 tomaba jugo de manzana verde con
cilantro para desintoxicar de los metales pesados. Y aparte de esto, seguía con mi toma de agua, apenas me levanto, 1 vaso de agua a 2 vasos de agua antes de ingerir cualquier cosa. Esto para asegurarnos de que vamos a limpiar muy bien el organismo y que todo va a estar bien. Y no volví a comer arroz. Yo comía arroz blanco, arroz de jazmín. No volví a comer arroz blanco para nada. Saqué el tomate de la dieta, a pesar de que siempre era biológico y no sé qué. Saqué el tomate de la dieta. Hacía un poquito de trampita con la manzana, porque la manzana sí la como, no solamente verde, pero sí la comí un poquito de vez en cuando. Aprendí a hacer mi propia granola a partir de frutos, más bien como de frutos secos y que fueran orgánicos siempre, mezclado muy poquitito con lo que se llama aquí maple y siempre orgánica, por supuesto, o que hubiera sido comprada al ladito de la carretera y precisamente donde uno va a pasar por la finca. Ahora, ya en este momento la compro en un espacio muy distinto y te voy a contar qué es lo que estoy haciendo. Y no volví a comer arepa, que tú sabes que a mí la arepa, por ser colombiana, me encanta y sobre todo paisa, pero la arepa no la compro. En este momento sí la como y la como muy poco, pero en aquel momento no comí arepa para nada, en esos 3 meses que hice esto. Y mis almuerzos eran ensaladas inmensas, con un huevo duro, 2 huevos duros. Podía comer todos los huevos que quisiera al día, prácticamente 4 huevos, pero todos tenían que ser orgánicos, biológicos, de finca, no de aquellos orgánicos que vienen allí en el supermercado, sino cogidos de finca. Y también mucho aguacate, mucho papa sí la comía, papa normal, papa dulce, también muchas verduras, pero muchísimas. Aumenté la ingesta de verduras, sobre todo en el apio, la lechuga, la espinaca bebé, hojas verdes como las coles, mucho limón, mucho vegetales que uno cocinara y que, por ejemplo, fueran los champiñones, en fin, maíz para nada de maíz. Y esto tiene razón de ser porque el maíz, como lo conocemos en este momento, así como el trigo, que también quité todos los panes, yo no comía mucho pan, pero quité el pan, quité aún el salvado, o el salvado no, la avena, no comía ni avena, ni lentejas, nada de esto. Entonces, ¿qué pasó? Que mis comidas se redujeron muchísimo a proteína, muy buena calidad de proteína, y a vegetales. Y a papa, porque si no me moriría de hambre. Y además tenía que mantener el peso, porque yo tiendo a ser delgada. Entonces, durante estos 3 meses, aparte de tener los jugos únicamente de manzana verde y de apio, tomaba mucha agua, mucha más de la que normalmente tomaba. Y te cuento que después de los 3 meses sí vi una mejoría en mi cuerpo. Sin embargo, yo creo que lo más importante que esto me llevó a hacer fue a empezar a cuestionar las fuentes de donde estaba llegando mi comida y qué era lo que estaba comiendo, con lo cual yo me sentía bien. Como te dije, había introducido de nuevo los huevos y me estaban cayendo de maravilla. Hasta el momento todavía como el huevo, pero yo creo que la diferencia la hace la fuente de donde viene ese huevo. Entonces, todo comenzó con estas molestias en las articulaciones y esto me hizo que yo empezara a leer y a enterarme de dónde vienen mis alimentos y qué está pasando. Y eso que te cuento que yo generalmente leía las etiquetas, me aseguraba que las cosas fueran orgánicas, pero dentro de todo esto también aprendí que aquellas cosas que se dicen orgánicas están siguiendo regulaciones del gobierno y esas regulaciones han ido bajando de calidad. Entonces, muchas cosas que se supone que debían ser completamente orgánicas se consideran bajo la etiqueta de orgánicas, pero no son tan orgánicas como creemos, o los estándares de calidad han reducido bastante. Se han casi que limitado y esto todo tiene una repercusión en nuestra salud.
Entonces, desde ahí empecé yo a abrir el ojo y a darme cuenta qué era lo que estaba pasando, qué es lo que está haciendo en este momento la industria con nuestra comida, a pesar de que ya un poquito atrás yo había comenzado eso, sobre todo cuando había estado en embarazo hacía muchos años, pero no había revisitado esto y no lo había vuelto a leer, a ver, a meterme de lleno en esto. Y aquí fue cuando ya comencé un poco más. Y de aquí entonces voy a pasar a la importancia de por qué saber de dónde vienen tus alimentos. Y te puedo asegurar que cuando tú vas al supermercado tienes tu área de alimentos biológicos y tu área de alimentos que no son biológicos. Entonces ya por ahí te están separando por precio, ¿te das cuenta? Y aparte de esto, aprendí que cuando ya los alimentos están empaquetaditos y vienen presentaditos lindos en bolsitas o en cajitas, entonces yo ya empiezo a desconfiar. No sé si esto es un buen hábito o no, pero ya desconfío porque quiere decir que son más producidos, o sea, en mass production, o sea, producidos en masa. Y para mí esto ya es delicado. Quiere decir que pasaron por una planta, que hubo gente que tocó la masa o la harina o lo que fuera y que ya están enviando todo en cajas y cosas. Y quiere decir que el primer objetivo o uno de los más altos es hacer dinero. Y ya acá empieza una desconexión de pronto más obvia que con la necesidad de producir algo de alta calidad, aunque cueste más, para que llegue a la parte solamente de las personas que viven en esa localidad. Entonces tú sabes que existen las producciones de escala y esto es lo que hace que muchas compañías obtengan un margen de ganancia muy grande. Entonces ya yo desde ahí empiezo a sospechar. Y me puse entonces a mirar lo que yo compraba anteriormente. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, el arroz de jazmín que yo compraba venía de Tailandia. ¿Cómo está de lejos de acá? ¿O cómo está de lejos de algún otro país latinoamericano que lo pudiera producir? Entonces, esto es una cosa. Lo segundo es que la carne que estaba comprando, aunque no toda era biológica, mucha no tenía muchas etiquetas que dijeran mucho de la regulación, de qué tipo de alimento estaban recibiendo estos animales o estos bovinos. Además, cuando empecé a buscar acerca de, por ejemplo, los huevos orgánicos que compraba en una de las tiendas más conocidas acá, me di cuenta que habían muchos artículos que decían que esto no era cierto y que habían problemas con la producción de estos huevos. Y cada vez que buscaba y buscaba más, me di cuenta que había algo por lo que debería de preocuparme. Así que el punto es saber de dónde vienen tus alimentos y tener una relación con tu agricultor y el productor de leche o de la carne a escala pequeña. Y aquí está la clave, a escala pequeña. Y para poder entender si yo sabía de dónde venía lo que yo consumía, te voy a presentar aquí algunas de las preguntas que me hice especialmente con la leche y la carne. La primera pregunta es, ¿cómo sé que la comida es real? Y me di cuenta que uno cuando va a visitar la granja tiene la oportunidad de ver qué le están dando a los animales, cuánto tiempo están afuera, qué características tienen para alimentarlos en cuanto al agua también. Y así se da uno cuenta. Además, digamos que tú ni siquiera visitas la granja de donde vienen tus alimentos. Entonces empieza a pensar, ¿cómo está de separada la producción de lo que yo me estoy comiendo de mi mesa? Supremamente separada. ¿Y eso sí será conveniente? Pregúntate. Y aquí vida de primera mano, como decimos acá, cómo se crían los animales y cómo se produce la comida. Esto me ayudó muchísimo para entender cuáles eran las diferencias, porque luego de ver esto yo pude mirar y comparar cuál era la diferencia con los productos que venían empaquetados. La segunda pregunta que yo me hice fue, ¿las vacas comen maíz o grano? Y esto lo supe por la visita a la granja, porque no tenía ni idea que el ganado debería comer solamente pastos. Y me enteré que no, que las vacas lecheras, la carne de res y el cordero que se mantenían en aquella finca de donde estoy comprando las cosas se alimentan 100% con pasto. Solo comen pasto desde la primavera hasta el otoño y comen heno, que es pasto seco, durante el invierno.
Y en muchas partes ya se le está dando de comer al ganado maíz, grano o las plantas. Y además me di cuenta que era mucho mejor si estos animales tienen acceso a sal marina y a minerales. Yo todavía me acuerdo que al ganado de la finca, muchas veces en Colombia donde íbamos, se le ponían ¿sabes? Pues en los saladeros se les ponía sal marina y esto ayuda a cantidades. ¿Y por qué es esto bueno? Es decir, que coman solo pastito, porque puede ser muy perjudicial para los animales, especialmente para las vacas, si comen plantas de maíz u otros vegetales que contengan demasiados nitratos. Y yo me puse a buscar en el internet y me di cuenta que, por ejemplo, en YouTube hay cantidades de videos de asociaciones de ganaderos y de personas que producen ganado en gran escala que dicen cómo engordar mejor al ganado, sobre todo en situaciones de sequía, donde se les da plantas específicamente de maíz y otros vegetales. Así que comer plantas con demasiados nitratos produce daños en las células sanguíneas del ganado, les da letargia, abortos y también hasta muerte súbita. Pero eso no se lo cuentan a uno, uno va al supermercado y coge su paquetito de carne y listo, se fue para la casa. El problema es que cuando llega la sequía, como te digo, muchas fincas se ven en situaciones difíciles porque no hay cómo alimentar a su ganado. Y con las plantas y con el grano, entonces lo que hacen es hacer este engorde cuando no hay suficiente pasto que comer. Otra pregunta que te puedes hacer ¿es la carne libre de soya? Y la respuesta debería ser sí lo es. No se alimenta a los animales para que crezcan sanos, fuertes y vibrando alto con soya o con ningún otro tipo de grano. Y ningún otro animal debe ser alimentado con esa soya tampoco. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿los productos son orgánicos? Y esto es importante que lo entendamos porque muchos de los productos que llegan de las fincas alrededor, por ejemplo, del área de Nueva York y lo más seguro de otras partes en donde se les da calificación orgánica a un producto, no tienen esa estampa de orgánico, pero no quiere decir que no sean hasta mejores que los orgánicos que están en el supermercado. Esto sí lo sabía desde antes y me parece buenísimo traerlo acá porque muchas fincas se consideran agricultoras orgánicos, pero con la carga de la papelería y de lo que tienen que cumplir ante el gobierno y el costo, porque hay un costo involucrado ahí que es altísimo, nunca buscan estas granjas la certificación, sino que prefieren quedarse como granjas al ladito de tu casa o en las afueras de tu ciudad porque el proceso es muy engorroso y muy costoso. Además que ellos mismos no se permiten algunas prácticas que están bien con la certificación orgánica. Esto me parece increíble, pero es cierto. Ellos no utilizan, por ejemplo, fertilizantes, químicos, pesticidas, hormonas de crecimiento artificiales o vacunas. Y mucho del ganado que se come en muchos de nuestros países tiene que ser vacunado con hormonas, con antibióticos. Es más, ya en este momento hay muchos llamados a que se pare el uso desmedido de los antibióticos en la producción animal y en la medicina humana porque ya se ha encontrado que muchos de ellos han perdido la eficacia y que han surgido bacterias multiresistentes frente a los que no existe ningún tratamiento eficaz. Entonces, cuando se trate, por ejemplo, de la parte de hacer sus hamburguesitas ricas en casa, ya sea de pollo o ya sea de ganado vacuno, hay que preguntarte de dónde está llegando esa carne, con qué están tratando a ese animal para que tú tengas la salud óptima y para que todas esas hormonas y todo eso que le están poniendo a ese animal no lleguen a tus células y causen daño en tu cuerpo, en tus células y sobre todo en tu vibración también. Porque ya sabes que todo esto está vibrando a un nivel y que ese nivel lo vas a adquirir tú también porque te estás comiendo o estás ingiriendo ese tipo de comidas. Ahora vamos a pasar a la leche. Y esta es una pregunta muy básica, pero que yo también cambié. No porque yo esté tomando leche normal, porque ya tomo es leche de almendra y leche de avena, pero
sí utilizo la leche para hacer un producto que a raíz de lo de las articulaciones y la ayuda para la flora intestinal, comencé de nuevo a hacer y que hacía hace muchos años, pero lo había dejado. Y ese producto es el kefir o el kefir, que muchas partes lo llaman así. Entonces, para hacer el kefir, no siempre, o el kefir, no se tiene que hacer con leche, pero yo decidí hacerlo con leche y te voy a contar qué estuve investigando sobre la leche y qué era mejor, si conseguir leche homogenizada y pasteurizada o no. Y esto fue lo que encontré, que el sencillo proceso de la homogenización de la leche utiliza altísima presión para descomponer la grasa que está en la leche en pedacitos pequeños o en partículas y las mezcla y las dispersa. Entonces, ¿con qué terminas tú cuando compras ese botellón de leche homogenizada? Pues con una mezcla súper homogénea porque las partículas diminutas quedan suspendidas en la leche. Y esa homogenización es un paso en el proceso que no implica adiciones o tratamientos químicos. Y por este lado es una ventaja. Y esto se convirtió en algo súper común desde el siglo XIX. Entonces, la contraparte sería comprar la leche que no es homogenizada. Entonces, ¿qué pasa allí? Que los consumidores quitan la capa de crema de la parte superior o lo que hacen es agitar la leche. Muy bien, para que redistribuya esa nata. No por el sabor, sino para darle a la leche como el rico color blanco familiar que uno tiene con la leche de tarro, que ya viene empacada. Y también ayuda a que se le dé una texturita más suave. Así que para eso es que se homogeniza la leche. Lo bueno es que el procedimiento de homogenización no tiene impacto en la composición o el sabor de la leche. Y cuando la leche se homogeniza, los glóbulos de grasa en la leche se reducen, haciendo que el producto final sea pues más suave y que contenga menos grasa. Por eso es que empezaron a salir las leches con menos grasa, al 1%, al 2%, todo este cuento. Y debido a varios factores, la mayoría del líquido en la mayoría de los supermercados y tiendas tiene que ser homogenizado. Pero, ¿es esta la realidad? Vamos a ver, sigamos hablando de esto a ver cuál es la verdad detrás de todo esto. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué pasa? Que la homogenización permite que la leche esté más fresca durante más tiempo después de haber sido pasada por este proceso. Y en comparación con la leche que se obtiene junto después de que una vaca se ordeñó, la leche homogenizada tiene células grasas que son un tamaño más consistente y esto ayuda a que la leche se mantenga fresca por más tiempo. Entonces, desde ya podemos empezar a ver que lo que estamos tratando de hacer con un proceso de homogenización es mantener la leche que pueda ser consumida por más tiempo. Es más, en muchas partes se dice explícitamente que la leche debe hacerse o pasarse por el proceso de homogenización para eliminar la capa de grasa o esa cremita que le pasa por encima, para que la leche no se vaya a dañar rápidamente y para que no pierda su frescura. Y por esto es que la salud está en riesgo si tomas leche homogenizada. Y tú vas a decir, pero ¿cómo se te ocurre, Marcela? Si hace años estamos tomando este tipo de leche y en todas partes nos dicen que la leche homogenizada es la mejor leche. Comparativamente hablando, la leche homogenizada tiene menor partículas que la leche no homogenizada. Debido a esto, durante la digestión, esas partículas diminutas son directamente absorbidas por la circulación y esto daña la salud. Aquí no voy a citar los estudios porque son cosas que he encontrado en la lectura, pero me pareció muy interesante traer acá que en muchas partes se dice ya que la leche homogenizada se ha relacionado muchísimo con el cáncer y las enfermedades del corazón. Pero yo siempre te invito a que tú hagas tu propia búsqueda, porque aquí no me voy a poner a citar 70,000 cosas ni a debatir sobre esto. Resuena contigo y si quieres busca más info, que para eso está el internet, los white papers o los papeles científicos que te pueden ayudar a encontrar esto. El valor nutricional de la leche realmente homogenizada pues se ve disminuida. Y las vitaminas vitales como la D y la A, que a todos ya le vemos que le han adicionado vitamina D, vitamina A, también se rompen en partículas microscópicas cuando hacen el proceso de la homogenización, porque esto descompone la grasa de la leche en pequeñas partículas.
Pero recuerda también que tendrías que estar tomando demasiada leche homogenizada, o sea, hacer mejor dicho un ternero en casa. Vamos a hablar entonces aquí también de la pasteurización. ¿Sabías por qué se dio esa pasteurización? Porque se dio la industrialización de la leche. Y como la leche la recogían las compañías de muchos lugares, de diferentes fincas, entonces, ¿qué tenían que hacer? Calentarla a altas temperaturas porque hay que evitar que se dañe. Entonces, un tanque de leche inmenso viene de la finca de Pepito, de la finca de Juanito, y quién sabe de dónde viene, y quién sabe cómo han tratado ellos esa leche y cuán limpio es el espacio de donde viene. Entonces, lo que hacen es pasteurizar la leche. Pero esto destruye las bacterias y enzimas beneficiosas también, no solo las cosas que no sean buenas para tu organismo, sino también las buenas. Así que todos los alimentos vivos en la leche cruda, que son esas enzimas delicadas, las bacterias probióticas y los otros nutrientes, se bombardean con calor extremadamente alto y se dejan muertos. Y a su paso queda un rastro de vitaminas y minerales perdidos, sabor y textura alterados y proteínas desnaturalizadas. Como quien dice, la pasteurización es un desastre absoluto para la salud humana porque elimina muchos de los nutrientes que la leche realmente tiene y que nuestro cuerpo necesita para procesarla. Entonces nos encontramos tomando probióticos a toda hora que son hechos por compañías quién sabe de dónde, entonces porque hay que ayudarnos con probióticos porque se los destruimos a la leche o los productos lácteos que se hacían como en las casas de las abuelas, en casa o en la finca y que no es lo mismo que el producto que estamos comprando hoy en día. Para muchos, la pasteurización es un disfraz para la comida sucia, porque la leche cruda puede albergar microorganismos peligrosos como la salmonela, la E. coli y la listeria. Y estos pueden ser tremendos riesgos graves para la salud. Y los niños son particularmente susceptibles a estas infecciones potenciales de la leche cruda o sin pasteurizar. Pero ¿qué pasa si tú sabes de dónde llega tu leche, conoces la fuente y se mantiene limpia? Entonces la pasteurización tuvo sus inicios, acuérdate, cuando esos granjeros a gran escala comenzaron a vender comercialmente su leche y tenían condiciones de limpieza menos que deseables. Entonces, para hacer que su producto sea seguro, entre comillas, para el consumo humano, había que calentarse para eliminar la suciedad. Solo lo suficientemente seguro para que pudieran venderlo legalmente a los consumidores del lugar donde había de irse a vender en vez de desecharla. Entonces matamos la leche, lo bueno con lo malo, para que no mate a las personas que le están bebiendo. Ay, ay, ay. Así que si bebes leche, tómatela cruda. La leche producida por formas reales, o sea, como se hacía hace más de 100 y punta de años a través de mucho sol, trato humano, bueno, en fin, todo el pastito de buena calidad y amor sigue siendo una sustancia muy nutritiva, aunque ya en este momento nos están diciendo que no consumamos mucha leche, que la leche no es muy buena. Y yo me pregunto si es por esto precisamente que hemos hecho la homogenización, la pasteurización y que ya la leche no la está tolerando el estómago. Una cosa que me parece linda acá compartir es que yo miré o vi la entrevista de Abby Rockefeller, que es la bisnieta de Rockefeller, y la entrevistó Max Kane, que es una persona que come mucha comida cruda. Y hablaban del problema que está sucediendo en los Estados Unidos ahora con la leche. Y lo más seguro que si está pasando acá, está pasando en todas partes del mundo. Y es porque se ha infundido en todos los supermercados y en todas partes que la leche tiene que ser homogenizada y pasteurizada. Es más, como te había dicho, hay algunos estados que no permiten que las personas compren leche sin homogenizar y sin pasteurizar, sobre todo sin homogenizar. Entonces, en muchos estados esto no se puede hacer. Por ejemplo, esto fue una de las cosas que a mí me llevó a cuestionarme. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y la razón es el beneficio social. Sin embargo, yo quiero ir más allá y dejarte esa semillita de pregunta a ti en tu cabecita para que cuestiones qué es lo que estás consumiendo y si todas las políticas son realmente buenas. Ahora sí te puedo contar qué es lo que yo estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es una mezcla. Yo trato de comprar productos biológicos lo más que se pueda.
Y mi regla de oro es, mientras más cerca esté de la tierra, mucho mejor para ti. Cuando tengo esta persona, porque me encontré una persona que trae los productos de Pensilvania y los distribuye, por ejemplo, tiene un centro donde todas las personas que hacemos los pedidos, él va y los deja allá, los trabaja, pues, o su finca es en Pensilvania, viene tempranísimo cada 2 semanas y trae los productos y trae la leche sin homogenizar o pasteurizar y la tiene de cabra, de vaca, mejor dicho, tiene hasta de búfalo. Tiene el queso, todos los productos lácteos, tiene también las papas, tiene los vegetales, parte de ellos, también la miel, que es toda sin procesar, todo esto. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente ordenar y cada cierto día allá va uno y los recoge y te cuento que sí, es trabajo. Es trabajo porque uno tiene que coger, en el caso mío, el subway, devolverme con un montón de comida o coger un taxi o coger el carro y sacarlo y llevarlo, ir allá, pero en la ciudad se hace difícil. Sin embargo, estoy garantizando, primero, que me tengo que fijar muy bien en qué es lo que estoy ingiriendo. Primero, porque el costo es alto. Segundo, porque sé que no le quiero poner cualquier cosa a mi cuerpo. Y esto te lleva a que tú te des cuenta que no tienes que comer y comer y comer. Es otra cosa importantísima. Además, yo te digo, comparando el sabor de la carne que viene de esta persona en Pensilvania y la que yo adquiría antes en una cadena, no tiene nada que ver. La diferencia es inmensa y el nivel de grasa es mucho menor porque yo me he dado cuenta ya al organizar la carne y hacer las propias hamburguesas. En conclusión, sé muy bien que te van a coger por sabor, precio y por conveniencia. Y sabor lo digo entre comillas porque lo más seguro van a adicionarle las cosas más sal de lo que deberían, más azúcar de lo que deberían. Y si estamos hablando de ganado o de huevos y todo esto, hablemos de precio y conveniencia, porque es facilísimo ir al supermercado, meter las cosas en el carrito o hasta preguntar por delivery o entrega en la casa. Por eso, pon atención dónde estás comprando tus alimentos, cómo están separados o de cuántas millas, horas del sitio de donde tú vives, cómo vienen empacados, porque esto te va a dar una idea. Y compara los sabores, como ya te dije. ¿Sabías que esto es ya un principio para que empieces a mirar con ojo más afiladito qué estás poniendo en tu mesa? Hay muchas personas que ya están cambiando sus hábitos alimenticios. En esta semana que estaba haciendo una sesión de alquimia, le tengo que agradecer a esta persona, me contó cómo estaba haciendo ella su propio pan de avena y lo hace en 15 minutos y lo hornea y lo hace en el microondas, que no sería mi mayor preferencia, en cuestión de 3 minutos. Entonces, de pronto lo que necesitamos también es tiempo para nosotros mismos para podernos dar ese regalo de comer bien. Ahora, para terminar, quiero contarte que ya en Spotify tú puedes dejar tu pregunta, tu comentario y que me llega directamente a mí de manera privada. No te preocupes que no se va a publicar. Y allí me puedes preguntar o me puedes decir qué tema te gustaría que tratáramos en el próximo episodio o puedes hacer preguntas acerca de un episodio específico. A mí me llega la pregunta de Natalie y Natalie nos dice: hola, saludos, ¿podemos trabajar las emociones mediante meditación? ¿Y cómo puedo aprender a meditar? Bueno, esta es una pregunta un poquito amplia. Las emociones sí se pueden trabajar mediante la meditación. Es más, en el programa de alquimia de las emociones la trabajamos con parte de meditación y sobre todo porque te llevo de la mano a través de el ejercicio en video que tiene música especialmente para ponerte en un estado de ondas alfa y que te va a ayudar a llegar a tu respuesta lo más pronto posible. Aparte de esto, recomiendo meditaciones para, por ejemplo, cada chakra. Para una vez que lo hayas identificado dónde está esa emoción o el problema que tienes, le trabajes a ese chakra y esto ayuda a liberar esa emoción. Habrá que hacerle de pronto otros trabajitos, otras cosas, porque esperar que solamente todo se limpie con una sola meditación yo creo que es un poquito difícil. Sin embargo, el trabajo en uno a través de meditación relacionado pues con las emociones, que se puede apoyar también de aceites esenciales y el color es excelente. Así que sí lo recomiendo. ¿Cómo puedes aprender a meditar? Mira, hay muchísimos videos en YouTube.
Simplemente haz la búsqueda en el buscador de YouTube, cómo aprender a meditar, y te van a salir cantidades de opciones. Y lo más simple es sentarte por lo menos por 10 o 15 minutos. Si no sabes más, simplemente observando tu respiración con estas músicas de cuencos, que la recomiendo muchísimo. Y ahí te vas a dar cuenta qué tanto piensas, cuántas voces te están hablando, qué te estás diciendo, cómo es de fácil para ti concentrarte. Y todo es un proceso. Al inicio puede que sea muy difícil. Yo todavía me pierdo mucho en las meditaciones. Y de pronto regreso y dije, ¡ay, me perdí esto! Sobre todo cuando uno está en una meditación guiada. Por eso te invito a que comiences de una manera simple la meditación, acallando la mente y escuchando música y respirando y enfocándote en la respiración. Esa es una manera muy buena de comenzar. Y así nos despedimos. Si tienes preguntas, las puedes dejar desde ahora en Spotify y también en SpeakPipe, en la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, o me puedes visitar para que sepas todas las sesiones que hago y cómo te puedo ayudar a mover tu energía, a balancearla y a organizar en muchos casos las historias que te están afectando también de vidas pasadas y de ancestros. Así nos despedimos y nos vemos la próxima semana.